En el Evangelio de Juan encontramos entonces cómo el discípulo amado, aquel a quien amaba Jesús, le haya mostrado de una manera maravillosa. Juan mostró a Jesús como Dios, lo mostró como Dios. Y vamos a recordar, ¿cierto? Mateo lo mostró como Mesías, Marcos lo mostró como siervo, Lucas lo mostró como hombre, ¿cierto? Y Juan lo mostró como Dios. Fíjense que eso es algo interesante, porque estas cuatro manifestaciones y revelaciones de Jesucristo en la Biblia son los cuatro elementos importantes de la cristiandad. Hablar de los pilares en los cuales se fundamenta la fe, ¿cierto?, de un creyente. Entonces ahí encontramos que ese evangelio, y voy a recordar un poquito lo que mencioné la semana pasada, Cristo en el evangelio Juan lo muestra con el propósito de mostrar, de llevar y de enseñar a Cristo con un propósito, y es de trascender al corazón de los creyentes. Si buscamos cuáles fueron los tres principales propósitos que tuvo Juan al escribir su evangelio, vamos a encontrar que fueron los siguientes. Primero, el primero y el más importante fue fortalecer la fe de aquellos que no habían tenido comunión directa con Jesucristo. Ese fue el primer propósito del evangelio de Juan. Porque cada uno de los que vivieron cerca de Jesús y vinieron a reconocerle como Mesías, como Señor, como Dios, ellos tuvieron una experiencia de primera mano. El evangelio de Juan fue escrito en primer lugar y con el primer propósito de mostrarle o de fortalecer la fe de esa nueva generación de creyentes, fortalecer la fe. En segundo lugar, el propósito fue el de presentar una narrativa cronológica, pero traer a otros a Cristo. En segundo lugar, y a través de la narrativa del libro de Juan, que ya le dije que no es una narrativa cronológica, es una narrativa temática, ¿cierto? Lucas narró cronológicamente. El que mejor narró cronológicamente su evangelio fue Lucas, pero Juan lo narró temáticamente para de esa manera mostrar y revelar a Jesucristo como Dios. Entonces el primer propósito, fortalecer la fe de esa nueva generación de creyentes. Segundo, atraer a otros a Cristo. Atraer a otros a Cristo. Y recuerde que la sociedad de aquella época era una sociedad totalmente influenciada, y el evangelio sirvió, significó y representó que muchos vinieran a Cristo por la lectura de este evangelio. Y tercero, buscaba corregir las falsas enseñanzas que se estaban difundiendo en aquella época. Si nosotros miramos cuáles eran las falsas enseñanzas más notorias y que de alguna manera el apóstol Juan quiso rebatir, detener, contrarrestar, fue la conciencia o el concepto del gnosticismo. En aquella época el gnosticismo, y no es nuevo, era una influencia muy fuerte que se estaba dando, y una de las cosas que quiso el apóstol Juan con su evangelio es contrarrestar el gnosticismo. Una de las cosas que enseña el gnosticismo, que está muy ligado con la nueva era, que tampoco es nueva, pero que es una doctrina de demonios, es el concepto de creer que Cristo era esto lo enseña mucho la nueva era, y quiero entenderlo, porque en aquella época eso comenzó a enseñarse. Los gnósticos de aquella época comenzaron a enseñarlo. Juan escribió no solamente el evangelio, escribió 3 cartas, primera, segunda y tercera carta de Juan, y escribió también el libro de Apocalipsis. La tercera de Juan, la segunda de Juan fueron cartas que tenían como propósito contrarrestar ese gnosticismo. ¿Y qué enseña el gnosticismo en aquella época y actualmente? El gnosticismo enseña que Cristo es una conciencia, es un pensamiento etéreo, es una opinión filosófica, quizás como una entidad, digámoslo, extrahumana o extraterrestre, ¿cierto?, que llegaba a posarse en la vida de una persona
Y eso es lo que enseña la nueva era todavía. Los avatares de la nueva era enseñan que a lo largo, o los maestros, Mr. Maitreya, que es el precursor de la nueva era, enseñaba que a lo largo de la historia ha habido bastantes avatares. Un avatar era un hombre, un personaje que se levantaba de entre los hombres y a quienes la conciencia crística se le depositaba, y venían en la vida de ellos y duraba en la vida de ellos durante, qué sé yo, 1 año, 2 años, 3 años, 10 años. Y durante ese tiempo, ese personaje humano, ¿cierto? Ese ser humano normal y corriente se volvía un Dios. Y por eso, una de las cosas que en aquella época se enseñó y que todavía se enseña es que Jesucristo, era un hombre normal y corriente a quien por 3 años la conciencia crística se le depositó. No hay una herejía más grande, más perversa que esa. Porque decir eso es absolutamente negar el concepto de mayor vitalidad de la Biblia, que es hablar de la divinidad de Jesucristo. Eso es interesante que usted lo tenga claro. Entonces, ¿qué hace el Evangelio de Juan? Mostrar la divinidad de Cristo. Mostrarlo y de esa manera contrarrestar las enseñanzas de la nueva era, o en la nueva era, sino del gnosticismo de aquella época. El Evangelio de Juan, les decía, es un tratado evangelístico, porque tiene como propósito ganar a otros. Es un tratado teológico, porque por supuesto el Evangelio de Juan fundamenta el pensamiento en la doctrina más profunda del Nuevo Testamento. Allí la encontramos en el Evangelio de Juan. Es apologético. La palabra apologético significa defender. La apología es la defensa de la fe. El Evangelio de Juan entonces es evangelístico, es teológico y es apologético. Encontramos que el Evangelio de Juan se enfocó directamente en mostrar a Cristo como Dios, a mostrarlo como Dios. Y fíjese, una de las cosas que encontramos en el Evangelio de Juan es exaltar la divinidad de Jesucristo. Recuerde, Cristo no fue creado, Cristo es creador. Amén. Una de las cosas que leemos en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo. Ese verbo significa logos, que en el concepto judío, en el concepto hebreo, en el trasfondo hebreo, esa palabra logos significa el principio de la creación. Y de esa manera, usted ve y comienza leyendo en el libro de Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Esa relación que se encuentra entre Génesis 1.1 y Juan 1.1 es una relación muy profunda que habla sin lugar a dudas de la divinidad de Jesucristo. Muestra la Biblia a Cristo como Dios, no como un Dios. En el libro de Juan, en el capítulo 8, versículo 50, desde el 55, la Biblia dice cómo en aquel relato maravilloso que no lo mostraron los otros evangelistas, en el caso de Juan lo muestra para decir que Jesucristo está por encima del Padre de los judíos, que en ese caso era Abraham. Y eso fue cuando Jesús dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. No dice yo fui. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Entonces, en Cristo, ¿qué encontramos? 2 naturalezas. Óigame bien, 2 naturalezas, no 2 personalidades. No 2 personalidades, porque si nosotros habláramos de que Cristo tenía 2 personalidades, estaríamos diciendo que Él tenía un problema de esquizofrenia, ¿no? Que es una de las manifestaciones de la doble personalidad o de las múltiples personalidades. Cristo tenía una sola personalidad, pero 2 naturalezas. Y esas 2 naturalezas son una naturaleza divina, perfectamente divina, y una naturaleza humana, perfectamente humana. Al hablar de la naturaleza de Cristo, en cuanto a lo divino, bueno, ya sabemos que si hablamos de Cristo en cuanto a lo divino, decimos que es omnipotente, decimos que es omnisciente, decimos que es eterno, decimos que es omnipresente. Estos atributos hablan de la divinidad de Cristo. Cuando hablamos de la humanidad, nos estamos refiriendo a que Cristo, mientras estuvo en la tierra, tuvo una naturaleza humana que adoptó
producto, por supuesto, del plan redentor, porque era necesario que el hijo de una mujer, como Dios le dijo allí a la serpiente en el capítulo 3, versículo 15 del libro de Génesis, Dios le dijo: de una mujer nacerá el que te va a herir, el que te va a derrotar. Esa promesa de Génesis 3:15, vamos a ponerla en el videobin. Génesis 3:15. Nuris me dice: pastor, usted me entrega 150 versículos, yo los alisto todos y resulta que usted saca con otros otra cantidad, pero ¿qué puedo hacer yo? Ya me regaña al final. Génesis 3:15, ahí dice: y pondré enemistad, está Dios hablándole a la serpiente, a Satanás, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, la simiente de pecado, y la simiente suya. Está hablando de la naturaleza humana. Ahí le está diciendo: de un hombre, tú contaminaste a los hombres, pero de un hombre nacerá el que te herirá en la cabeza. La herida a una serpiente en la cabeza es una herida mortal. Por eso la Biblia en Hebreos capítulo 2 versículo 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, hablando de Cristo, también participó de lo mismo para destruir. La palabra es derrotar. Para derrotar al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Esa palabra de Génesis 3:15 se cumplió perfectamente en el sacrificio de la cruz. Entre tu simiente, simiente de pecado, y la simiente suya, simiente humana, esta te herirá en la cabeza, aunque tú le herirás en el calcañar. El calcañar es el talón. La serpiente hirió a Cristo. Y esa muerte de Cristo en la cruz fue una herida que, por supuesto, no fue una herida duradera, por una razón muy sencilla. La única manera que la herida sobre Cristo hubiera sido definitiva es que Él haya cometido pecado. Pero por cuanto a que Cristo no cometió pecado, porque su naturaleza era humana, no pecaminosa, en consecuencia la Biblia dice que la muerte no lo pudo retener. Y en consecuencia a esto, Cristo se libera de la muerte, vence a Satanás, lo derrota, le quita las llaves de la muerte, le quita las llaves del Hades. Y por eso Él puede decir: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Porque una muerte derrotada, un Satanás derrotado, no puede prevalecer contra la iglesia de Cristo, aquella que Cristo ha transformado por el sacrificio de la cruz. Esto es maravilloso, hermano. Si me emociono y hay un Juan tercera parte, no es culpa mía, es culpa de la palabra que sea tan hermosa. Entonces fíjese que la Biblia habla de la eternidad de Cristo. Eterno, eterno, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Los oficios de Cristo, uno son los atributos, otra cosa son los oficios. Uno de los oficios de Cristo que hablan de su divinidad es la capacidad para crear. Cristo es creador, no criatura, creador. ¿Ok? Cuando dice la Biblia en Colosenses capítulo 1 versículos del 15 al 19 y luego en el capítulo 2 versículo 9 que dice que Él es el primogénito de toda creación, les dije la semana pasada y se lo repito hoy, significa que de Él partió la creación, no que Él fue el primero de los creados, como dicen los señores testigos de Jehová. Creador, perdonar pecados. Me hicieron una pregunta que me llamó la atención, una pregunta interesante. Decía: ¿por qué Cristo le dijo a tantas personas, a varias personas le dijo: tus pecados te son perdonados, si Él no había muerto en la cruz? Si Él podía perdonar pecados, es una pregunta profunda. Si Él podía perdonar pecados sin haber ido a la cruz, entonces ¿por qué fue a la cruz? Interesante pregunta, ¿cierto que sí? La sabiduría de la gente se mide no en las respuestas que da, sino en las preguntas que hace.
Esta pregunta me gustó. Yo le expliqué de la siguiente manera. ¿Cómo le respondo yo a una persona que me hace esa pregunta? Le contesté: primero, en el Estado Social de Derecho, en Colombia hubo un Estado Social de Derecho, ahora hay un Estado Constitucional de Derecho. En un país con Estado de Derecho, el presidente de la República tiene una capacidad que no la tiene otro funcionario del Estado, y es la capacidad de indultar. ¿Qué es el indulto? Es un atributo exclusivo del jefe del Estado, en donde él, en uso de sus facultades constitucionales y legales, puede a un condenado darle libertad. Eso lo permite la ley. En Colombia, por supuesto que también. En los Estados Unidos también. Casi no hacen esto los presidentes, porque por supuesto, fíjese lo que pasó con la juez de la República, que en el día de ayer no le dictó medida de aseguramiento al chico aquel que atropelló en estado de ebriedad a 2 mujeres y las asesinó, ¿cierto? Y eso genera una cantidad de sentimientos. Pues bien, Cristo, sin lugar a dudas, puede, siendo Dios y siendo creador, siendo soberano en los cielos y en la tierra, Él puede, como atributo de la divinidad, perdonar pecados. Es un atributo exclusivo de la divinidad. Nadie puede perdonar pecados, solo Dios. Usted puede perdonar faltas, usted puede perdonar deudas si usted quiere. Si alguien le debe plata a usted puede decir: ¿sabes que yo, con la autoridad que me confiere mi economía, yo le perdono la deuda? Porque hay gente que de pronto dice: mi economía me da para yo perdonarle a usted la deuda. Claro, perfecto. Pero hay gente que no. Con la autoridad que me habla mi economía, usted me tiene que pagar la deuda porque no tengo plata. ¿Cierto? Usted puede perdonar deudas, usted puede perdonar ofensas, usted puede perdonar lo que sea, pero nunca podrá perdonar pecados. Porque un pecado se considera una falta ante la justicia divina, y aquel que falte ante la justicia divina, el único que lo puede perdonar es Dios. Así que el perdonar pecados es un atributo exclusivo, óigame bien, exclusivo de la divinidad. Hoy día el señor Francisco, que se ha vuelto muy popular y yo no sé, y que ahora perdonando pecados por Twitter de manera generalizada y todo lo demás. Ten mucho cuidado. No sé. Mire, yo le voy a decir una cosa de Francisco. A mí el viejito me cae muy, pero muy bien. A mí él me cae bien. Y como tiene una gracia, como tiene un talento, eso puede convertirse en una arma no de doble filo, sino de 5 filos. ¿Por qué? Porque en esa bondad se pueden sembrar doctrinas de error, como evidentemente a lo largo de los años la iglesia tradicional ha venido sembrando, sin tener en cuenta los principios de la palabra de Dios. Entonces, fíjese, ese perdonar pecados. Ahora, no es que los pecados se comenzaron a perdonar desde que Cristo murió. Porque entonces, si eso fuera así, si el perdón de pecados solamente fuera después del sacrificio de la cruz, ¿cómo habrían sido entonces el perdón de pecados antes del sacrificio de la cruz? Hablando de todos los 4000 años antes de Cristo, por ejemplo. ¿Cómo se perdonó pecados en la antigüedad? Pues es sencillo, la respuesta es única. La base de todo perdón de pecados es el sacrificio de Jesucristo. Esa es la base. Y aun cuando Cristo no haya muerto, los antiguos, los que en la antigüedad conocieron y reconocieron la promesa divina del Mesías, por el solo hecho de haber visto futuramente en perspectiva el sacrificio de la cruz, o no de la cruz, porque ellos no sabían que Cristo iba a ser
exactamente muerto, aunque la Biblia así lo decía, maldito el que es colgado del madero. Sin embargo, ellos en la antigüedad tenían la confianza de que esa promesa de Génesis 3:15 se cumpliría, y como esa promesa se iba a cumplir, ellos miraban en perspectiva lo que tú y yo miramos en retrospectiva. Pero siempre, siempre, siempre el perdón de pecados será únicamente a través del sacrificio de la cruz. Amén. ¿Cuántos tienen a Jesucristo en su corazón? Levante la mano. Sus pecados han sido perdonados entonces. Su naturaleza de pecado ya fue perdonada en Cristo Jesús. No solamente Él creó los cielos y la tierra, al hombre y todo lo que en ellos existe, también perdona pecados. También la Biblia dice que Él se considerará y constituirá como el juez de toda la tierra. Eso lo dice Juan capítulo 5, versículos 22 y 23. Él tiene la capacidad de dar vida, ¿cierto? De dar vida física y de vida eterna. Y Él, un atributo exclusivo de la divinidad es el de recibir adoración. Óigame bien, recibir adoración es una actitud exclusiva de la divinidad. Solamente Dios puede recibir adoración. Los hombres a lo largo de los años han querido tener las características de Dios y se han asumido y se han atribuido nombres que son exclusivos de Dios, ¿cierto? Esos nombres que son exclusivos de Dios no pueden ser puestos en la vida de ningún ser humano, son solo de Dios. Y ese recibir adoración, el hecho de que Cristo haya aceptado que aquella mujer rompiera el perfume de nardo puro y lo derramara a sus pies, es un acto de adoración. Cristo se lo permitió. ¿Por qué? Porque fíjese que en el caso de Juan, o de los ángeles no pueden recibir adoración. Un ángel no puede recibir adoración. Un hombre no puede recibir adoración. Así que eso es importante que usted lo tenga claro. Y en el caso de Cristo, Él recibió adoración como evidencia de su divinidad. En el Evangelio de Juan se narran 7 milagros. 7 es el número perfecto. No hizo como Lucas, que narró 15 testimonios de sanidad. No, porque Lucas era médico. En el caso de Juan, utilizó simplemente 7 milagros de sanidad. 7 milagros, no exclusivamente de sanidad. 7 milagros del Mesías. El convertir el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea, la curación del hijo del noble, la sanidad del paralítico del estanque de Betesda, la alimentación de los 5,000, el caminar sobre el agua, la curación del ciego de nacimiento y por supuesto la resucitación de Lázaro. Óigame bien, no resurrección sino resucitación de Lázaro. Lo único que ha resucitado es Cristo. En la Biblia encontramos entonces esas características, 7 milagros. Juan muestra a Jesús de una manera preciosa, lo muestra con 7 evidencias o señales de su poder y de su divinidad. También en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, la Biblia muestra a Jesús con los 7 gran yo soy. Son 7 yo soy que usted va a encontrar en el Evangelio de Juan. Lo mencionamos la semana pasada, pero por amor a los hermanos que no vinieron y por amor a los hermanos que se les olvidan las cosas, voy a repetirlos. Cristo dijo: yo soy, y esa expresión yo soy, muy diciente, porque es la expresión que se encuentra en Éxodo capítulo 3 versículo 14, cuando dice, y Dios le dice a Moisés, cuando éste le pregunta, ¿quién me envió a ellos? Y cuando me pregunten, ¿qué les diré? Tú simplemente vas a decir, el yo soy me ha enviado. Así que esa expresión yo soy es una expresión de Dios, de su divinidad. Entonces, cuando encontramos en la Biblia, encontramos que en Juan capítulo 6 versículo 35, Cristo dice: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Cristo dijo: yo soy el pan de vida, después de haber multiplicado en el capítulo 4 los panes en comida para la gente. Cuando Cristo convirtió los panes en comida para la gente, aquel día, bueno, que si se reparte,
Si hay un lugar donde se reparte, mire, si usted quiere hacer una reunión y que vaya la gente, diga, habrá comida, y la gente va. ¿Cierto que sí? La gente va. Entonces, ese día Jesucristo convirtió y multiplicó los panes y hubo comida para 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Y dice la palabra que, por supuesto, aquello se convirtió en un acto de fama. Y al día siguiente, muchos más vinieron a Jesús. ¿Aló? Muchos más vinieron a Jesús. Y ese día Jesús no hizo nada. Les habló y les habló y les habló y les habló. Y entonces la gente con la barriga vacía, entonces decía, ven acá, ¿esto qué es? Y en el capítulo 6 es interesante que encontramos a Jesús diciendo, ustedes vienen por un pan que les llena la barriga, pero yo quiero darles un pan que llenará y satisfará su alma. Y él dijo, ustedes venían por un pan de la baguette, que es más rico y más caro, pero yo soy el pan de vida. Entonces, cuando la gente vio que no había comida, como cuando mucha gente va a un lugar y va en un grupo de amistad y no hay comida, la gente dice, me tengo que ir, ¿cierto? Hay una razón más rápida para irse. En este caso dijeron, ¿sabes qué? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y uno a uno se comenzó a ir. Uno a uno se comenzó a ir. Y dice la palabra que Jesucristo, viendo a la actitud de que algunos se comenzaron a ir, por eso es que cuando el predicador está hablando, algunos se comienzan a ir. Y entonces comienzan a ir. Entonces Jesús le dijo a los discípulos, bueno, si ustedes también se quieren ir, váyanse. Y ahí fue cuando Pedro lanzó aquellas maravillosas palabras, cuando le dice, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Aló? Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Entonces, decir que Cristo es el pan de vida, es decir, Él es aquel que llena, sacia y satisface el alma humana. Él es el único que puede bendecir y proveer para nuestra vida. Por eso el pan que descendió, el maná que descendió en el desierto, ese maná que cayó del cielo, es una manifestación simbólica y tipológica de que un día el verdadero pan, el que satisfaría el alma, descendería del cielo y le daría bendición y provisión al alma humana. Cristo dice luego, yo soy la luz del mundo. Yo soy, y otra vez dice, la luz del mundo. Juan capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo. Es una palabra que tiene una estrecha relación con el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 26, y con el libro de Isaías, capítulo 60, versículos del 19 al 22. Yo soy la luz del mundo. En Isaías 69 y 19 dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Cuando encontramos esto, estamos diciendo, fíjese que hay una perfecta relación entre Cristo en el Nuevo Testamento diciendo y atribuyéndose esa expresión, porque cuando los fariseos, los saduceos, los herodianos oían hablar de Cristo y citaba palabras como esta de Isaías 60, que eran palabras que se cumplirían exclusivamente en el Mesías, aquello enardecía el corazón de los fariseos y de los religiosos de la época. ¿Por qué? Porque ellos, sin lugar a dudas, no encontraban la relación entre ese Mesías y el Mesías prometido en la antigüedad. Y aquí dice, yo soy la luz del mundo. Y luego en Isaías 60, versículos del 19 al 22, también la Biblia nos lo muestra como la luz que prometió Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento. Ahí decíamos, Isaías 60, versículo 20, no te pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Fíjese que cuando usted lee Apocalipsis, en Apocalipsis dice, ya no habrá necesidad de sol, ya no habrá necesidad de templo, ya no habrá necesidad de Biblia. Esa gente que, ay, la Biblia, que ni la leen ni la raya. Me encanta esta Biblia. Mire, la Biblia del hermano Carlos Vival, rayada
Cualquiera podría decir, uy, mano, ¿usted por qué raya la Biblia? La Santa Biblia. La Biblia es para rayarla. La Biblia, un día la Biblia ya no va a tener ningún valor. Hay muchos creyentes que idolatran la Biblia. Cierto que sí, la tienen allá abierta. Yo espero que ninguno de ustedes tenga la Biblia abierta, ¿no? Porque la Biblia abierta y cerrada da igual. Esta Biblia cerrada es un libro más, abierta, pero leída y transmitida al corazón es la boca de Dios. Amén. Entonces, cuando encontramos esto en la Biblia, maravilloso. En el cielo ya no habrá necesidad de Biblia, ¿ok? Allá ya no habrá necesidad de maestros que tengan que mirar, que los ministerios todos se van a acabar. Allá no habrá profeta, allá no habrá evangelistas, allá no habrá maestro, allá no habrá. Lo único que habrá son adoradores. ¿Aló? ¿Cuántos son adoradores? Ojo. Gloria a Dios. Fíjese que los cantantes son unos, los adoradores son otros. Y los cantanques son otros. Cantanque. Hay hermanos que son cantanques, ¿no? Parece que trabajaran en el FBI, Federación de Barrigones de la Iglesia. ¿Ok? Hablamos de que en el cielo los adoradores, solamente los adoradores, los que adoren en espíritu y en verdad tendrán trabajo. Amén. Y allá todo el mundo va a cantar. Salomón y su voz. Eso va a ser, hermano, usted no va a tener esa voz. Yo voy a tener una voz que usted se va a asombrar. Y usted también, hermana Alba, no se preocupe. Todos vamos a poder adorar al Señor. Ya no lo haremos con las técnicas vocales que enseña Marcela en canción. No. Estaremos hablando de un corazón completamente dispuesto para Dios. La Biblia también dice, ya vamos a hablar de la pan de vida, de la luz del mundo. Luego dice, yo soy el buen pastor. Cuando Cristo dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ese buen pastor, wow, eso también, porque cuando él dice, yo soy el buen pastor, estaba citando literalmente el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Bueno, maravilloso. Entonces, ahí está citando el Salmo 23, el Salmo 80, el libro de Jeremías 31:10, el libro de Ezequiel capítulo 34, versículo 23, que habla de el buen pastor. Y vuelve a hacer referencia a ese pastor con el mismo Dios. Dice también, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Para decir también, el que por mí entrare, entrará y hallará pastos. El que por mí entrare. Él es la puerta. ¿Aló? Él es la puerta. Él es la puerta. Él es el puente. Él es el puente. Él es la puerta, es el puente. Por eso decirle a un hombre que es el sumo pontífice es una aberración. Es una ignominia. Es algo incorrecto. Porque la palabra sumo pontífice es un término que no solamente se atribuyó el obispo de Roma, sino que también el emperador de Roma se lo atribuyó en su momento, como el puente máximo. Pontifex maximum era una expresión usada y debía ser exclusiva de nuestro Dios. Luego dice, yo soy la resurrección y la vida. Eso, por supuesto, a los fariseos y a los saduceos les molestaba mucho, porque recuerden que los saduceos, no creían en la resurrección. Cuando dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan capítulo 11, versículo 25. Esa expresión debió haberlos escandalizado.
Él estaba declarando ser la causa de la resurrección, pero también él estaba declarando ser el poseedor del poder sobre la vida y sobre la muerte. Nadie más que el mismo Dios podría pretender tal cosa. Además dice, yo soy, y ahí viene el sexto, yo soy el camino, la verdad y la vida, de Juan 14:6. Esto por supuesto está relacionado con el camino de santidad, el camino de Dios. Esa semana pasada hablamos de ese camino de santidad. Óiganme muy bien, y lo quiero repetir. Cuando la Biblia habla de la santidad, es una cosa. Y cuando la Biblia habla de la santificación, es otra cosa. Somos todos santos. Lo decía la semana pasada. Todos somos santos. Diga conmigo, yo soy santo. ¿Por qué? Porque Él nos apartó de las tinieblas y nos trasladó. ¿Qué significa ser santo? La palabra santo significa apartado. Por lo tanto, la iglesia de Cristo, dice la Biblia, sois real sacerdocio, sois nación santa, sois el pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos santos. Ahora, aunque somos santos, somos perfectibles. Dios es perfecto, pero tú y yo somos perfectibles. Quiere decir que aun cuando somos santos, podemos caminar en el proceso de la santificación. La Biblia dice en Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Quién santifica? La palabra. ¿Quién santifica? La oración. La Biblia dice, y Pablo lo escribió a Timoteo, porque por medio de la oración y por medio de la palabra todo es santificado. De manera que usted puede ser santo, sí, ya lo somos, pero usted puede ser más santo. Y hay creyentes que no son santos, o son poco santos, o son muy santos, porque están caminando en esa santidad. Ese proceso de santificación es una cosa que terminará cuando Cristo vuelva. Dice la Biblia que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Es una obra buena, pero es una obra que se perfecciona hasta el día de Cristo. Ese día de Cristo es la última etapa de la salvación, que se llama ¿cuál es la última etapa de la salvación, estudiantes de Discipulado 3? La última etapa de la salvación con la que se sellará la redención humana. ¿Cómo así que dígalo? Dice la hermana, pero dígalo. Y eso lo dijimos en Discipulado 3. ¿Cuántos hicieron Discipulado 3? Se les olvidó, ¿vio? La última etapa de la salvación es la glorificación. La Biblia lo registra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 en adelante. Cuando lo mortal se vista de inmortalidad, cuando lo corruptible se vista de incorrupción. Eso se llama santificación. O glorificación, perdón. Es la última etapa de la santificación. Entonces dice que, y es hermoso, somos santos, sí, pero podemos ser santos cada vez. Amén. Somos santos, pero cada día podemos ser santos. La Biblia habla de dos tipos de creyentes, no de uno solo. ¿Cuáles son los dos creyentes de los cuales la Biblia habla? La Biblia habla, y en la primera carta a los Corintios, la Biblia dice cuáles son esos dos tipos de creyentes: los creyentes carnales y los espirituales. ¿Usted qué es? Lo dijo muy rápido. El creyente espiritual y el creyente carnal. Lea lo que el creyente carnal. Un creyente carnal es creyente, claro que sí, pero es carnal. Es decir, es almático. Es un creyente que será salvo en la eternidad, pero no fue salvo en la tierra. ¿Aló? Hay gente que será salva en el cielo, pero no han sido salvos en la tierra. Un creyente espiritual será salvo en la eternidad,
pero ya lo es también en la tierra. Porque cuando en un hogar hay pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, peleas, que va aquí, que va allá, que tú dijiste, que yo dije, que mira que el gato volador, que la olla voladora, eso son creyentes carnales. Creyentes que no les pueden decir nada porque van explotando. ¿Aló? Creyentes chismosos. Son chismosos, les gusta el chisme. ¿A cuánto les gusta el chisme? Los mismos que ahorita dijeron que eran espirituales también les gusta el chisme. No puede ser. Amén. Y la última, el último gran yo soy, es aquel que dice Jesús en el capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque dice, separados de mí, nada podéis hacer. Cuando la Biblia dice esto, esa expresión significa que no se trata de haber sido salvo un día. Se trata de permanecer en salvación. Porque hay gente que se aparta, dice. Cuando el pámpano se separa de la vid, no puede dar fruto. Entonces, esa vid verdadera es indudablemente la comunión perfecta y directa con el Señor Jesucristo. Bien, ¿cuántos yo soy ahí en el libro de Juan? 7. Y a mí me encanta más el yo soy ya en el sentido práctico de Juan 18 del 4 al 6, cuando Cristo dijo, cuando vinieron a aprenderlo, ¿dónde está Jesús? ¿Quién es Jesús? Yo soy. ¡Pah! Cayeron muertos, despavoridos, derretidos completamente. Porque cuando nos rendimos ante ese gran yo soy, nuestra naturaleza tiene que menguar. Versículos claves del Evangelio de Juan. Voy a hablarle de algunos versículos que son, si usted quiere saber cuáles son los versículos más importantes del Evangelio de Juan, estos son los versículos más importantes, los que resumen todo el contenido y el mensaje del Evangelio. Juan capítulo 1 versículo 1 dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 14 que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:29 que dice, y al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí, él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Fíjese que él dice el que quita. En la antigüedad la sangre de los becerros, de los machos cabríos, la sangre de los corderos solamente cubría el pecado. En el caso de Cristo quita el pecado. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan 3:16, ¿quién no se sabe Juan 3:16? Digámoslo todos al unísono. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero aclarar esta expresión, para que todo aquel que en él cree. Hay gente que dice, para que todo aquel que en él crea. Una cosa es crea y otra cosa es cree. Crea es un centro de rehabilitación para drogadictos. Hogares Crea, ¿no? Hay gente que un día creyó, pero dejó de creer. Y el que un día creyó y dejó de creer es como si no hubiera creído. La Biblia dice así, aquel justo que habiendo cometido justicia se apartare, ninguna de sus justicias le será tenida en cuenta. Pero si el injusto se apartare de sus injusticias, ninguna de esas injusticias le será tenida en cuenta. Por lo tanto, no se trata de haber creído, se trata de creer. Fíjese que dice la Biblia, el que cree. Eso es un presente continuo.
Hoy debo creer, mañana debo creer, la otra semana debo creer, el otro año debo creer, en todo tiempo debo creer. La Biblia dice, Juan capítulo 1 versículos 11 y 12 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen, vuelve a decir aquí, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Vuelve a decir aquí el mismo verbo en presente continuo. Creen, para que todo aquel que en él cree, y para todo aquel que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 6:29 dice: respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, que creáis en el Mesías, porque el que cree en el Mesías habrá entendido que se pagó el precio por su pecado. Juan 10:10 dice: el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Pero dice aquí Jesús: pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Diga amén a eso. Juan 10:28 dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Juan 11 del 25 y 26 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que la muerte no lo podrá retener a usted? Gloria a Dios por eso. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Juan 13:35. Amén. Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie, fíjate, no dice no va, viene al Padre sino por mí. Porque el Padre y yo, uno somos. Aleluya. Y no está diciendo que son la misma persona, sino que están en una perfecta unidad. Porque no se debe llamar Trinidad, sino triunidad. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. La triunidad tampoco, es una acuñación teológica para describir el misterio de un Dios manifestado en tres personas distintas. Juan capítulo 14 versículo 9 dice: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? ¿Aló? Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice, fíjate que santifícalos, son santos, sí, santifícalos en tu verdad. Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Me gusta esa expresión, consumado es. En la palabra consumado, en el hebreo es, en el griego es tetelestai. La deuda ha sido pagada. Así que Cristo pagó la deuda. Amén. Satanás no puede retenerte. Cuando una persona está en la casa de empeño, bueno, la persona no, cuando algo está en la casa de empeño, si usted no paga, no lo sueltan. ¿Cierto que no? La casa de empeño se llama compraventa con pacto de retroventa. ¿Cierto que sí? Quiere decir que yo te la vendo, pero yo tengo la exclusividad cuando yo te la vaya a comprar. Entonces aquí está diciendo la Biblia, Cristo dijo: la deuda ha sido pagada. Eso es interesante, porque cuando Cristo dijo, entregando el Espíritu, dijo: la deuda ha sido pagada, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Significa que ya nadie podrá a usted impedirle acercarse y entrar directamente al trono de la gracia. Eso es un privilegio que tú y yo tenemos por ese maravilloso sacrificio, el sacrificio de la cruz. Y el capítulo 20, versículo 29, que dice: Jesús le dijo a Tomás: porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que esos que no vieron y creyeron, ¿dónde están?
aquí. No vimos, pero creímos. Es lo mismo que Abraham. No vio, pero creyó. Así que bienaventurados significa macarios, bendecidos, felices en gran manera, aquellos que no vieron, pero creyeron. Aló, hay gente que solo cree cuando ve. ¿Cierto que sí? Hay gente que creyó en Shakira cuando la vio. Ay, yo sí sabía que ella iba a cantar. Yo sabía que iba a ser famosa. Ay, cuando ya es evidente, pues. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurado aquel marido que creyó en ti. Porque yo te digo una cosa. Mira, si hay algo en lo que usted necesita creer, es en el matrimonio. Porque usted puede salirle un príncipe azul o un sapo verde. Amén. Hay mujeres que creyeron en ese marido cuando no tenía plata, cuando estaba llevado, cuando estaba maluco y esgalamido. Y es increíble que cuando esa mujer le creyó, pasen los años y este personaje pretenda cambiarla. Wow, eso es increíble, ¿eh? O hay mujeres que quieren cambiar al marido. No, señor. La mujer de su juventud y el marido de su juventud. No puede usted cambiarlo por otro ni por otra. Entonces el Evangelio de Juan selecciona los milagros para demostrar la divinidad de Cristo e ilustrar su ministerio. Algunas de estas señales y narraciones solo se encuentran específicamente en el Evangelio de Juan. El suyo es el más teológico de todos los evangelios y con frecuencia da la razón tras los eventos mencionados en los otros evangelios. Él comparte mucho acerca de la proximidad del ministerio del Espíritu Santo después de la ascensión de Cristo. Es una característica del Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan conjuga una característica hermosa de un sacrificio que ha sido recibido. Siempre que Dios recibía un sacrificio, Él desde el cielo respondía por fuego. Eso lo encontramos en primer libro de Reyes, capítulo 18. El Dios que responda por fuego, dijo Elías, ese es Dios. Los profetas de Baal clamaron, llamaron y suplicaron que su divinidad les contestara, y aquella divinidad no contestaba más. Elías clamó al Dios de los cielos y ese Dios de los cielos respondió por fuego. Cuando Cristo, no habrá sacrificios, no habrá fuego si primero no hay sacrificio. No habrá unción si primero no hay sacrificio. ¿Aló? Hay gente que quiere el fuego de la gloria, pero no quiere el sacrificio de la entrega. Quieren gloria sin conocer la historia. No habrá precio, no habrá éxito sin precio. Hay gente que quiere prosperar, pero no trabaja. Y el que no trabaje, tampoco coma. Gente esperando promesas y bendiciones que van a llegar. Y ya va a llegar. Y ya huele a lluvia. Y ya huele a bendición. Y ya pronto. Y ya pronto. Y ya mañana. Y ya pasado. Y ya. ¿Está trabajando? Una cantidad de flojos que hay en la iglesia de Cristo. No en esta. No en esta. Porque si usted es flojo, lo reprendo en el nombre de Cristo y vaya a trabajar. De verdad. No acepte un hijo flojo. No acepte un marido flojo. No acepte una mujer floja. Aunque a la mujer floja se le nota menos. Un marido flojo terrible. ¿Sí o no? Un marido flojo que hay que empujarlo. Wow, eso necesita liberación. Entonces cuando el Evangelio de Juan habla de ese otro, de ese Parácletos, Juan desde el 14 hasta el 16 habla del ministerio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo, que tiene un ministerio para el impío, para el inconverso,
de convencerlo de pecado, de justicia y de juicio, y para la iglesia de consolarla, de llenarla de dones y de equiparla para herir las tinieblas. Eso lo muestra Juan en su evangelio. Entonces, hermanos, si miramos la aplicación práctica del evangelio de Juan, tendríamos que decir lo siguiente: el evangelio de Juan continúa cumpliendo su propósito de contener mucha información, primero valiosa para el evangelio. Si usted quiere ganar a otro para Cristo, el evangelio de Juan es el perfecto, porque le instruye a usted acerca de las herramientas de cómo usted debe predicar a los inconversos. No es para que los inconversos se conviertan, es para que usted tenga herramientas para predicar a los inconversos. Y ahí encontramos el testimonio de Nicodemo, ¿cierto? Y el testimonio de la mujer samaritana. Eso lo encontramos en el capítulo 3 y en el capítulo 4 del evangelio. El evangelio de Juan entonces es también un evangelio de consolación, de evangelismo, sí, por supuesto. Da instrucciones para el evangelismo. Segundo, es un evangelio fundamental para consolar. Si usted quiere consolar a alguien, usted deberá tomar textos del evangelio de Juan. Es el evangelio más consolador que existe. Acuérdense que cuando Juan escribió ya el evangelio, el templo se había destruido, lo habían destruido. El evangelio de Juan es un evangelio de consolación. Juan lo escribió para consolar. Pero también encontramos que el evangelio de Juan es un evangelio de doctrina, de defensa de la fe. Por eso es que encontramos tantas manifestaciones de la divinidad, tanto del Hijo como la divinidad del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios?